sea el nombre del Señor. Pero hay una historia que yo quiero comentarle en esta mañana y quiero que vamos a imaginarnos un poquito, ¿le parece cómo tuvo que haber sido esta historia? Esta historia relata, no quise leer más versículos porque entiendo que la gran mayoría conoce esta historia, pero vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió acá. Había un matrimonio que era feliz. Había una pareja que era prácticamente una pareja perfecta. Se habían conocido. Él, ¿quién era él? Él era un hombre llamado Urías. Urías era conocido como uno de los valientes de David. Era un hombre guerrero. Era un hombre que estaba dispuesto a sacrificar su vida por amor a su Dios, a su nación y a su rey. Y él estaba muy enamorado de su mujer, Betsabé. Según lo que uno da a entender en la palabra, cuando después uno lee lo que Natán le dice a David, uno se da a entender que Betsabé era mucho menor que Urías. Era una jovencita hermosa. Era una joven que tenía una belleza despampanante y que estaba muy enamorada de su marido. Como son los matrimonios de la iglesia de Renca. Que los esposos estamos muy enamorados de nuestra esposa y nuestra esposa también está muy enamorada de los esposos. Amén. Pensé que ese amén iba... Y el reino de Israel estaba en una constante guerra. Y entonces un día Urías le dice a Betsabé: mi amor, he sido llamado para ir a pelear una batalla. Y yo quiero pedirte que estés orando por mí. Como Urías y Betsabé era un hombre y una mujer que amaban a Dios, lo más probable es que esa mañana, cuando Urías se iba, Betsabé tuvo que haber tomado la mano y haberle dicho: mi amor, oremos, y estoy seguro que Dios te va a cuidar, Dios va a ir contigo. Y oraron esa mañana juntos y Urías se fue a cumplir su deber. Betsabé dijo: van todos los valientes, lo más seguro es que el rey David, que era un guerrero, y la asignación de Dios para David, que él tenía que pelear, por eso Dios le dio esa fuerza a David, esa valentía de ser un guerrero. David también tendría que haber estado peleando junto a Urías y a todo el ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero por otra parte estaba David. David, ¿dónde tenía que estar? Peleando, en la guerra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que él estaba en su palacio sin hacer absolutamente nada. Y usted puede leer la escritura, dice que cuando vino la tarde, David se levantó, no en la mañana, en la tarde. A lo mejor pudo haber sido una siestecita. ¿A quién no le gusta dormir una siestecita, por hermano? ¿Cierto? Hoy día como que no hay tiempo para dormir siesta. Yo de verdad que admiro a esas personas que se quedan dormidos en todos lados, hermano. Que pueden dormir algo. Uno llega a una etapa de la vida que uno valora una media horita de sueño, por hermano, ¿sí o no? ¿Será que uno se está poniendo más viejo? Uno valora eso, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que David, sin hallar qué hacer, imagínense, ¿se han fijado que los hijos nuestros hoy día se aburren cuando no hay internet? Y esta vez se nos pasa a nosotros mismos. Se nos cortó la luz. ¿Se acuerdan ese día del apagón? No hallábamos qué hacer. Yo fui a ver al hermano Fabián allá. ¿Cierto, hermano Fabián? Allá llegué, estaba aburrido, no tenía nada, no había tele, no había nada. Ahí conocí a mis hijos. Dejaron el celular de lado. Pero imagínense en aquellos tiempos donde no había televisor, no había internet, y David sin hacer absolutamente nada. Dice la palabra del Señor que David en un momento se asoma de su terrado, de su palacio, y de pronto observa a una mujer hermosa bañándose. Y aquí hay varias contradicciones, hermano, porque uno puede pensar y decir: no, Betsabé estaba tentando a David. Pero recuerde que Betsabé pensaba que el rey tenía que andar peleando. Betsabé no tenía idea si el rey se había quedado o no. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que David vio a Betsabé. Pero me llama la atención esta palabra, porque la palabra vio en el original hebreo es la palabra rajá, que implica no solo una
observación casual, sino que una contemplación que lleva un deseo. O sea, David no es que estaba mirando y de pronto vio a la mujer bañándose y desvió su mirada en otro lado, dijo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. No, dice que su mirada se le quedó pegada y comenzó a desear a aquella mujer que se estaba bañando. Bendito sea el nombre del Señor. Después dice la palabra del Señor que David mandó a preguntar por aquella mujer. Ya en el corazón de David se estaba originando un pensamiento maligno, perverso. Pastor, no era una persona cualquiera. David era el ungido de Jehová. Amado hermano, es que a veces pensamos y decimos, oiga, pero yo estoy bien. Yo soy ungido por el Señor, yo llevo 30 años en el Evangelio. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces comienza un plan pecaminoso en la mente y en el corazón de David. Y mire lo que dice acá el versículo 4 y 5. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿Se imagina usted los mensajeros? David le dice, ve a buscarme a la mujer de Urías. Tuvo que haber sido alguien de confianza. Tuvo que haber dicho, uy, aquí se viene algo terrible, hermano. David sabía y conocía que Betsabé era una mujer casada. La primera información que David recibió es que esta mujer era la esposa del hombre más fiel que tenía, que era Urías. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 4 y 5. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. ¿Usted entiende lo que significa durmió con ella? Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Amado hermano, lo que ocurre acá es el pecado de David. Comete un pecado de adulterio. Aquí se observa, amado hermano, primeramente, mire cómo es el proceso. Primero David miró a la mujer, la deseó en su corazón y luego pecó durmiendo con ella. ¿Ha escuchado usted esta frase en la iglesia que lo ocupamos mucho? Que cuando una persona cae en pecado uno dice, el hermano cayó en pecado. ¿Lo ha escuchado, cierto? Y a veces da a entender como que, uy, el hermano era tan intachable, pero de pronto tuvo un desliz y se cayó abruptamente. Sin embargo, amado hermano, esta situación de David no es que haya sido una casualidad y que David haya caído abruptamente o algo inesperado, sino que esto es la consecuencia de David que venía arrastrando de estar lejos de la comunión con Dios. Yo no puedo pensar, no me cabe en mi mente pensar de que una persona de la noche a la mañana cae en pecado, sino que entiendo que esto es un proceso de pequeños detalles que se van dando en la vida y que no somos capaces de frenarlos. Y como no somos capaces de frenar esos pequeños detalles, va a llegar un momento en que vamos a caer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice, ayúdeme por favor, Elías. Cantares capítulo 2, versículo número 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sabe lo que significa esa palabra? En el libro de Cantares, el predicador está diciendo
tengan cuidado con las cosas pequeñitas que de a poco van comiendo la viña. Y esto es una palabra de advertencia a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con aquellos pequeños hábitos que se nos están metiendo inconscientemente, hermano, y que va a llegar un momento en que nos va a llevar al derrumbe total. Bendito sea el nombre del Señor. Se fueron los hermanos. Tenemos que ser capaces de cortar aquellas cosas que nosotros vemos que no nos va a llevar a buen camino. De pronto alguien a usted, siendo un hombre casado, le dijo: oiga, está más bonito usted hoy día. Está más flaco, pastor, está más guapo. Empieza a cortar eso. Empieza a cortar esos mensajes con personas que no es su esposo ni su esposa. Empieza a cortarlo de raíz. Todos sabemos para dónde van, hermano. ¿O no? Entonces lo que le ocurrió a David fue que él no fue capaz de aquellos pequeños deslices que estaba teniendo, de esos tiempos de no hacer nada, de esos tiempos ya no, porque David la palabra podría haber dicho, y David se quedó en el palacio adorando a Dios mientras el pueblo estaba guerreando. Hubiese sido distinto, hermano. Pero no, se quedó sin hacer nada. Y el ocio a veces nos lleva a cometer errores en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Este tropiezo no es un tropiezo aislado, sino que es producto de un deslizamiento progresivo que avanza lentamente. Hay pequeñas cosas que tenemos que ir quitando de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando David cae en adulterio, amado hermano, ¿sabe lo que ocurre? Esta relación provocó que Betsabé quedara embarazada. La suertecita de David, hermano. ¿Se imagina la carita de David? Cuando Betsabé le manda avisar que estaba encinta. Mire, amado hermano, si el pecado de David fue caer en adulterio, lo que viene a continuación es más terrible aún. Y ahí uno se va dando cuenta cómo se va desencadenando, cómo esto va creciendo, es como una bola de nieve, hermano. Una pequeña mirada lejos de la voluntad de Dios puede traer terribles consecuencias a nuestra vida. Puede usted decirle con mucho respeto al que está al lado: cuidadito lo que están mirando. ¿Qué cosa estamos mirando? Algunas esposas le hacen así nomás al marido, ¿eh? Muévale la ceja nomás. Cuando a David le llega la noticia que Betsabé estaba embarazada, David dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él trató de cubrir su pecado. Trató, amado hermano, buscó la forma. ¿Qué hago? De pronto estaba Urías. Ahí había llegado la batalla y el rey David le dice: Urías, ven para acá. Oye, te quiero felicitar, Urías. Hiciste una batalla tremenda. Me contaron que peleaste como nunca. Y Urías le dice: sí, Señor, porque yo estoy llamado a cuidar mi nación y estoy llamado a cuidarlo a usted, mi rey. Le dice mi rey, no de amor, sino que era su rey. ¿Ah? No como cuando la esposa le dice al esposo: hoy mi rey. No, él era el rey. Estoy llamado a cuidarlo. Y David le dice: está bien, Urías, pero mira, te voy a dar la semana libre. Ve a estar con tu esposa. Estate con ella. Visítala a tu esposa, te debe extrañar. Y Urías le dice: Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ir a estar con mi esposa cuando el arca de Jehová está en peligro? Cuando el reino está en peligro. No, yo me quedo aquí, Señor. Mire la fidelidad de Urías, hermano. Un hombre tan bueno.
Increíble cómo el pecado va cegando la sensibilidad de David. Y ahí se quedó Urías. Dijo David, no me resultó esto que hago. Ya sé, lo voy a emborrachar. Porque cuando los hombres se emborrachan a veces se ponen cariñosos. Y dice la palabra que lo emborrachó. Le dijo, vete a tu casa. Cuando ya Urías había tomado lo suficiente, ¿sabe dónde se quedó? Se quedó a la puerta del palacio. Mire la fidelidad de Urías, hermano. Y el plan maquiavélico de David seguía creciendo. Ya no, ¿cómo lo hago? Y este hombre no quiso estar con su esposa, no le puedo cargar la guagua a él. ¿Qué hago? Y se le ocurrió una idea aún más terrible. Dice la palabra que Dios le mandó una carta a Joab, el encargado del ejército de David. Y le dice Joab, pone a David en la primera línea de batalla, donde están los más valientes. Cuando Joab vio la carta, tuvo que haber sabido el plan que David estaba haciendo contra uno de sus hombres más fieles. Y en este caso vemos a un David que manipuló a Urías. Y como ve que su plan no funcionó, para encubrir su pecado, David ordena que Urías sea puesto en el lugar más peligroso de la batalla. Amado hermano, y dice la palabra del Señor que esto culmina con Urías, cuando dice la palabra del Señor que llegaron los guerreros y llegaron a apretar tanto al ejército enemigo que se ganaron frente a la muralla del pueblo enemigo, y fue ahí donde lanzaron cosas, lanzaron flechas, y Urías fue el primero en morir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora ya David no tan solo había consumado un adulterio, un pecado delante de Dios, sino que ahora había sido el autor intelectual del asesinato de Urías. David, el hombre de Dios, el ungido, el que la gente aplaudía, clamaba, bendito sea el nombre del Señor. Este asesinato es el punto culminante de la corrupción moral del rey David. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a leer, por favor, ayúdenme, desde el versículo 18 al 27 en la versión TLA. Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículo del 18 al 27, la versión TLA. Mire lo que dice. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Seguramente se enojará y te dirá, ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que desde la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebés que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. Si te dice esto, tú le responderás, también ha muerto Urías el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. El mensajero se presentó ante David al darle la noticia. Todo sucedió como Joab había dicho. Y entonces el mensajero le dijo, los enemigos nos estaban ganando y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo, pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe en la guerra, cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Mire, amado hermano, cómo se endurece el corazón de David. No le importó la muerte de sus hombres leales, de uno de sus guerreros más fieles.
sino que solo quería mantener limpia su imagen. Hay gente que por limpiar su imagen puede venderle su alma al diablo, hermano. Puede perjudicar a quien sea con contar de mantener su imagen intacta y limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo me imagino esto, hermanos. ¿Se imaginan a David en el funeral de Urías? ¿Se imaginan lo carepalo? Disculpen la palabra. Trajeron a Urías ahí y David en el funeral. Yo no sé si le habrán salido lágrimas, es sinvergüenza, hermano. Pero David dice, bueno, aquí estamos despidiendo a un gran hombre. A un hombre que luchó por nuestra ciudad, a un hombre que luchó por esta nación, a uno de los guerreros más valientes que yo he tenido. Pero bueno, fue la voluntad de Dios que haya muerto y que se hayan acercado tanto al muro a pelear. Y miren, aquí está la viuda. Me imagino a David esto, ¿eh? Y aquí está la viuda, una mujer joven. Pero quiero que sepa el pueblo que yo, como rey, me voy a hacer cargo de esta mujer para que no sufra penurias, para que nada le falte, y yo la voy a cuidar. Así que Betsabé desde hoy va a ser mi esposa para recompensar un poquito el dolor de la pérdida de su esposo. Yo me imagino al pueblo. ¿Qué rey tan bueno tenemos? ¿Qué tremendo rey nos gastamos? Ahora se va a hacer cargo de la viuda. ¿Qué rey más bueno tenemos? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando terminó el funeral, David se fue al palacio y dice, bien, pasé piolita. No, ¿de dónde se me ocurrió todo esto? Genial, no hay huella. Como dice una alabanza por ahí, que no quede huella. David engañó a todos, pero había uno que no podía engañar. Había un hombre que no podía, había alguien que no podía engañar, y era Dios. Y aquí viene la confrontación. Por favor, ayúdeme, Elías. Segunda de Samuel 12, del 1 al 12. David estaba en su palacio contento. Ya la muerte de Urías había sido historia pasada. Pero de pronto aparece el profeta Natán, un hombre de Dios. Y dice la Escritura lo siguiente: envió Jehová a Natán a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Mire el amor que Urías le tenía a Betsabé, que aparte de ser su esposa, la amaba también como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. Ese hombre que hizo eso, que le quitó la única oveja que tenía ese hombre pobre, ese hombre es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mire David, hermano, ¿eh? Pero ¿qué le contestó el varón de Dios? Entonces dijo Natán a David,
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando David pensó que nadie sabía, que nadie lo había visto y que había encubierto su pecado, no sabía que había un Dios que todo lo ve. Porque quiero decirte, amada iglesia, que el Dios que usted y yo servimos es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo ve. La palabra del Señor dice ahí en el libro de Marcos 4:22, dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. David cuidó su imagen delante del pueblo, pero no cuidó su imagen delante de Dios. Quiero decirle algo en el nombre del Señor: cuide su imagen delante de Dios. Cuídese usted de los ojos de Dios. Podemos a los hombres, al pastor, al líder, usted le puede mentir, puede mostrar lo que no es, pero delante de Dios, Dios nos ve tal cual somos. Pero me confronta tanto la palabra que Dios le dice a David a través de Natán. Dios le dice: David, te hice rey sobre mi pueblo, te escogí desde la casa de Isaí, te puse como rey sobre Israel, te di el palacio de Saúl, te di las mujeres de Saúl. Sabía que tenías una debilidad con las mujeres, te di un grupo de mujeres para ti, pero no fuiste capaz de resguardar la palabra de Jehová, porque David sabía que Jehová condenaba el adulterio. ¿Y sabe lo que le dice Natán? No fueron los amonitas que mataron a Urías, fuiste tú quien lo mató. Y ahora viene la sentencia de Dios para David, las consecuencias de su pecado. Dios le dice: como tú lo hiciste en secreto, yo haré que a tus mujeres puedan estar con hombres sanguinarios a plena luz del día. Y esto va a traer terribles consecuencias. Amado hermano, ¿sabe? David nunca se imaginó las consecuencias que todo esto traería. David tuvo que sufrir persecución de sus hijos. Uno de sus hijos quería matarlo como consecuencia de este pecado. El hijo que venía en el vientre de Betsabé también murió. David termina su reinado arrancando y huyendo de Absalón, simplemente por una consecuencia de sus malos actos. Amado hermano, yo quiero pedirte algo en el nombre del Señor. Cuando venga el enemigo a tentarte y hacerte caer en alguna situación, por favor, piensa en las terribles consecuencias que eso puede traer. Piensa en todo, porque como que el pecado nos ciega, hermano, y miramos solamente el momento.
Y no nos damos cuenta, no pensamos que las consecuencias pueden acarrearle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y podemos marcar generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. David nunca pensó en las consecuencias, nunca imaginó que un momento de placer iba a traer terribles consecuencias en el futuro, tanto de su familia, de su nación. Y aunque Dios lo perdonó, porque escúcheme esto, Dios lo perdona a David cuando él se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Pero eso es otro mensaje. Pero las consecuencias siguen. Yo puedo cometer un error grande hoy. Y si me arrepiento delante de Dios, Dios me va a perdonar. Pero no puedo evitar las consecuencias de esa decisión. Amén. Porque hay consecuencias. La caída de David. La caída de David, ¿sabe cuándo fue? No fue cuando David estaba huyendo de Saúl entre medio de los cerros. La caída de David no fue cuando se enfrentó al gigante Goliat. La caída de David fue cuando él pensaba que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Cuando descuidó su relación con Dios. Cuando descuidó la oración, la alabanza, la adoración a Dios. En ese momento vino la caída. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a concluir con esto, hermano. ¿Está aquí todavía? La primera parte del mensaje, en el próximo domingo, si Dios quiere, continuamos. Voy a concluir con esto. Segunda de Samuel 11:1, el primer versículo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era? Que los reyes salían a la guerra. Que David envió a Joab con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pastor, ¿dónde parte todo esto? El error de David fue no ocupar, y por favor póngame atención porque con esto termino de verdad, fue no ocupar el lugar que Dios le había asignado. Voy a reiterar esto. El error de David fue no ocupar el lugar que Dios le había asignado. David fue ungido como rey, pero también como un guerrero. Por eso cuando él quiere construirle templo a Jehová, le dice: no, si yo no te escogí para esto, para construirme templo, lo va a hacer tu hijo. Pero tus manos están manchadas con sangre porque yo te escogí como un guerrero. Tu labor es estar en la batalla. Dios había asignado a David como un guerrero, un luchador. Por eso él debía estar ¿dónde? En el campo de batalla. No tenía que estarse paseando por los pasillos del reino cuando el ejército estaba en pelea. Él tendría que haber estado con su ejército peleando. Bendito sea el nombre del Señor. David debía estar peleando y no durmiendo. Voy a repetir esto. David tenía que estar peleando y no durmiendo. La iglesia de Dios tiene que estar peleando y no durmiendo. Amén. Estamos llamados a pelear nuestra batalla. Por eso cuando Pablo está a punto de morir, Pablo dice: he peleado la buena batalla. Nuestra vida es una vida de batalla. Nuestra vida es una vida de lucha. Y el gran problema de este tiempo, que hay gente que no está cumpliendo la asignación que Dios le dio, donde Dios te puso. No estás trabajando, no estás en el lugar correcto. Quiero poner un ejemplo y por favor quiero que lo tomen a bien. Por ejemplo, el coro es un lugar de honra. Y a lo mejor Dios te llamó a ser un corista.
Y es tu lugar donde tienes que honrar a Dios. Pero de pronto, me quiero quedar durmiendo la siesta mejor. Hermano Eleazar, no vamos a estar más en el coro. Y queremos estar abajo. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo el lugar de donde Dios me puso? Cada vez que llega marzo, hay muchos que me dicen: pastor, a mí no me nombren nada, quiero quedarme libre este año. Y sabe que yo atiendo a eso, que yo no puedo poner a un hermano obligado a trabajar un liderazgo. La pregunta es, si Dios te tiene asignado para algo, ¿por qué tú y yo decidimos no estar? Pastor, es que sin cargo estoy más tranquilo. Estás más tranquilo, pero estás durmiendo la siesta. Entonces eres más presa fácil del enemigo. No estás cumpliendo el lugar donde Dios te puso. Que Dios nos ayude. Para mí era mucho más fácil, ¿sí o no, mi amor?, habernos quedado en Isla de Maipo y haberle dicho a mi pastor: no, porque no quiero ser pastor. Porque los pastores aquí, los pastores no los quieren, los critican. Yo vi a muchos pastores sufrir, no queríamos ser pastores. Pero Dios ya me había asignado eso. Y entendí que tenía que obedecerlo. Porque claro, la batalla es difícil. La pelea es dura. Usted tiene dos opciones. O se queda durmiendo en el palacio para poder ser presa fácil del enemigo, o está en la batalla peleando. Algunos me van a decir: pastor, prefiero quedarme durmiendo, porque ¿qué pasa en la batalla si me muero? Ojo, que en la batalla el Señor prometió estar contigo. En la batalla el Señor prometió estar conmigo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no iba a llorar, que no iba a sufrir. Pero estoy en el lugar correcto, estoy peleando mi batalla. Y si peleo mi batalla, el Señor me va a renovar la fuerza. El Señor me va a guiar, Él me va a cuidar. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué a veces vemos tantas familias destruidas? Porque hubo un padre y una madre que no fueron capaces de tomar la asignación de Dios en su familia. Yo quiero decirle algo en el nombre del Señor. Usted es el sacerdote de su casa. Usted es el líder espiritual de su casa. Su asignación es cuidar y velar y luchar la batalla de tu familia. Aunque tus hijos sean rebeldes, aunque tengas una esposa que no cree en Dios, aunque no tengas un esposo que no cree en Dios, tu deber, tu lugar es estar en la batalla cada día, clamando por tu casa, clamando por tus hijos, orando por ellos. Ese es tu lugar. Algunos me dicen: pastores, que los míos ya no tienen remedio, ya yo me cansé. No te canses, sigue peleando. Esa es tu asignación. Porque a veces queremos que vengan otros a ordenarlo en la casa. No, es usted, hermano. ¿Sabe por qué hoy día hay tantos rompimientos de matrimonio, de familia? Simplemente porque hombres y mujeres no estaban peleando la batalla, no estaban en el lugar correcto, dejaron de orar en la casa, dejaron de hablar de Dios en la casa y no están cumpliendo lo que Dios les llamó. Entonces viene el enemigo y como está durmiendo en el terrado, te lleva a cometer errores. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios esta mañana es invitarte a usted y a mí a tomar el lugar que nos corresponde.
¿Cuántos están dispuestos esta mañana a tomar el lugar que les corresponde? Aleluya. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo prefiero estar en el lugar de la batalla. Vuelve a tomar el lugar en tu casa. Vuelve a orar en tu casa. Vuelva usted a declarar que Jesús es el Señor de tu casa. Vuelva usted a proclamar el nombre de Jesús sobre su familia, porque esa es la primera y gran batalla que usted y yo tenemos. No te canses, no te quedes dormido, no te pongas a dormir siesta, y estoy hablando en el sentido espiritual, porque puede venir el enemigo a tentarte y vas a caer y va a traer terribles consecuencias. Yo prefiero estar en una batalla sostenido por la mano de Dios antes que estar en el lugar donde el enemigo pueda destruir mi familia. Yo quiero invitarte en esta mañana para que puedas pararte ahí en la brecha y decir: yo no me voy a cansar, yo voy a seguir peleando mi batalla, voy a estar en el lugar que Dios quiere que yo esté. El enemigo no te quiere ver en tu lugar. El enemigo te quiere ver destruido. Usted hoy día va a decir: no, yo voy a cumplir en la asignación que Dios me dio. Aunque a veces sea fuerte, hermana Verito, la lucha. Aunque el problema sea grande, mi hermana Verito Masuré. Aunque la situación a veces no la entendamos, hermana Pilito. Dani, aunque el enemigo quiera quitarte tu propósito, usted va a decir: yo me voy a parar en la brecha. Voy a seguir peleando mi batalla. Póngase en pie. Pastor, ¿y cuál será la segunda parte de este mensaje? Sorpresa el próximo domingo. Pero se viene mejor que este, le digo al tipo.